El eco y las multitudinarias movilizaciones de las primeras fuerzas partidarias del fin de semana anterior y el lunes por la mañana se opacó por incidentes violentos que cobraron la vida a dos candidatos a alcaldes, a un aspirante a vicealcalde y a un activista opositor, mientras el proceso político agota el último tramo del calendario electoral. Con el primer ensayo del Sistema de Transmisión de Resultados Preliminares, TREP, este lunes, el Consejo Nacional Electoral anunció un simulacro de Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares en los tres niveles electivos: Presidencia de la República, diputados o diputadas al Congreso Nacional y miembros de las corporaciones municipales, a realizarse este martes a las 9 de la mañana. El ensayo transmitirá resultados de 5 actas de cierre de los 298 municipios del país por cada nivel lectivo para un total de 4.470. El CNE informó que el silencio electoral establece que los candidatos a cargos públicos tienen hasta el 23 de noviembre para hacer campañas políticas. De lo contrario, serán multados con los salarios mínimos que dicte la ley electoral. Según el cronograma electoral, el 13 de noviembre concluyó la impresión de 16 millones de papeletas electorales, las que se ubicarán en 5.755 centros de votación y 18.293 juntas receptoras de votos, incluyendo el ejercicio del voto en 14 ciudades de Estados Unidos y demás países centroamericanos. La maquinaria logística de las Fuerzas Armadas para transportar material electoral 7 días antes de las elecciones, partiendo desde zonas más remotas hasta cerrar en Francisco Morazán, ya está a disposición del CNE. Al menos 5.182.436 ciudadanos están habilitados para ejercer el voto, mientras el Registro Nacional de las Personas continúa entregando el Documento Nacional de Identificación y sigue a la expectativa de que el Congreso Nacional extienda la vigencia del documento actual al 31 de diciembre. La jornada política se llenó de banderas rojas, blancas y rojas y de libre en las calles de Cantarranas, en Concordia, Olancho, en Santa Bárbara y en San Jerónimo, Copán, donde fueron sepultadas las víctimas de la violencia política en el país. Un grupo de mujeres protestó y pidió este lunes al CNE eliminar la propaganda política que incita a la violencia de género por una campaña de no violencia y en favor de la paz de Honduras. Suyapa Martínez, del Centro de Derechos de la Mujer, pidió hacer basta ya con los ataques a las mujeres. La Cámara de Comercio e Industrias de Cortés y el Consejo Hondureño de la Empresa Privada rechazaron los mensajes de odio y denigración que se difunden en las campañas políticas y demandó que sea para exponer ideas y propuestas que conquisten el voto del electorado. La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea condenó todos los actos de violencia suscitados en el marco electoral, en especial los asesinatos de candidatos, políticos y activistas de las últimas horas, dijo Manuel Sánchez de Nogués, su jefe adjunto. El ministro de Seguridad desvincula los crímenes recientes al activismo político y diversas organizaciones de sociedad civil y estatales, con el apoyo del PNUD y la Unión Europea, ponían en marcha un sistema de alerta temprana para la conflictividad electoral para prevenir y mitigar la violencia que se pueda presentar este 28 de noviembre. Buenos días, bienvenidos a la entrevista, gracias por estar con nosotros. Si en algún momento va a salir de su casa, también nos puede sintonizar en Radio Visión Honduras 90.1 en la capital de la República, Tegucigalpa, 90.9 en San Pedro Sula, Ceima, Tela, Litoral Atlántico 105.5, 93.5 en La Paz, Comayagua, Iguatepeque, el corredor central del país, y 90.3 en la cálida Choluteca. Vamos a hablar de todos estos temas. Ya no se prorrogó la identidad. Sobre estas muertes, estamos a 12 días del proceso electoral que plantean los miembros de los partidos políticos para estas elecciones, que ya estamos a 12 días. Saludo al doctor Hugo Pino, candidato a diputado por Libre. ¿Qué hacía, doctor? 125, Raúl. 125, bienvenido. Bueno, Raúl, es un placer estar con ustedes esta mañana, estando a la víspera de un proceso electoral histórico para nuestro país. Se sonrió el doctor Matius cuando le pregunté la que hacía. Bienvenido, doctor José Manuel. A él no se le nota. El doctor José Manuel Mateo, bienvenido. Muchas gracias, Raúl. Un placer estar con ustedes aquí y compartir este debate. Bien. Está el abogado Fernando Anduray.
que es miembro del Partido Nacional de Honduras. Fernando. Gracias, Raúl. Buenos días. Para saludarlos y a los amigos con los que vamos a departir este día. Siempre contentos de que el Señor nos dé vida y esperamos que nos dé su protección y que ejerza su autoridad sobre nosotros. Fernando, gracias a Dios por este día. Orientación sobre la identidad, ¿qué ha pasado? Bueno, el tema es que los partidos políticos no encontraron consenso. Aparentemente querían hacer una prórroga para el 31 de diciembre, porque hay alrededor de unas 400,000 y tantas tarjetas de identidad todavía que no ha entregado el registro, pero la situación de carácter legal en que iban a estar los hondureños que portaran la tarjeta de identidad vieja, vigente, les daba derecho para poder exigir ejercer el voto aunque no estuviesen en los listados o en el nuevo censo electoral. De tal forma que esa posibilidad de reclamos y de confrontaciones aparentemente la cerró el Congreso, evitando la prórroga, y hoy estamos con una sola tarjeta de identidad. La tarjeta de identidad nueva es la que vale para todos los actos de la vida civil y de la vida política también de los hondureños. Ya la identidad vieja no sirve para nada. La identidad vieja ahora sí es vieja, ¿verdad? Ya la nueva es la que está en vigencia, y era una situación irregular porque en realidad teníamos dos identidades en vigencia, ¿verdad? Y no debe ser así. Pero pues esa situación finalizó, todo mundo a trabajar con su nueva tarjeta de identidad. Los que no la tienen, por favor recójanla, aunque no tengan intenciones de votar, reclamen en el registro, porque son 123 derechos que la Constitución de la República establece para poderlos ejercer individualmente, y casi todos se ejercen acreditando que nosotros somos hondureños, que tenemos un nombre, un apellido y un número de identidad, para saber quién es el sujeto de derechos y obligaciones que está ejerciendo como hondureño. La tarjeta de identidad en realidad es un elemento importantísimo, por eso se ha considerado como un elemento de seguridad nacional también, para poder ejercer legalmente y de acuerdo a la legislación hondureña todos los derechos que nos corresponden. Sí. Doctor Bueno Pino, a 12 días de las elecciones, ¿cómo está la campaña? ¿Cómo está su partido libre a pocos días ya del proceso electoral? Bueno, Raúl, muy optimistas sobre el resultado que se va a obtener. Xiomara Castro está al frente de todas las encuestas, y lo más importante de todo es que la diferencia entre Xiomara y su contendiente más cercano se ha ido haciendo más grande. Eso realmente es bastante positivo. Esto no quiere decir que no debemos poner en la recta final como partido el esfuerzo adicional que constituye movilizar a nuestros simpatizantes a las urnas el próximo 28 de noviembre y adicionalmente tener la certeza y el cuidar las urnas de tal forma de que las actas reflejen esa voluntad popular de cambio que existe en nuestro país. Sí. Doctor Matheus, ¿por qué decide participar en la política? Esto fue después de que sobrevivimos al COVID y Dios nos dio una segunda oportunidad. Al día siguiente a mí me intubaban, pero gracias a Dios pues sané, y de ahí surgió eso de qué vale vivir si no es para servir, que lo decimos todas las veces que voy a la iglesia, y dijimos es momento de meternos. Ya siempre hemos criticado que los que se han dedicado a la política lo agarraron como una carrera. En el caso nuestro, mi carrera fue ser médico, y ahorita que la estamos ya finalizando decidimos tratar de poner un granito de arena para mejorar las condiciones de la mayoría del pueblo hondureño. ¿Cómo va la campaña del partido? Interesante, porque para los que no, la mayoría de los candidatos del Partido Salvador de Honduras nunca han corrido para una diputación, la mayoría, y ha sido muy instructivo. He conocido gente, eso hablábamos con mi esposa, que el solo hecho de participar, la experiencia que hemos tenido de ver la realidad más allá de la que creíamos conocer, porque yo soy médico de San Felipe, fui docente universitario en la Autónoma, entonces miraba gente pobre, pero ver la miseria que está aquí alrededor de Tegucigalpa, dentro de los barrios de Tegucigalpa, y no digamos ya en las aldeas más remotas,
de verdad que toca y que lo hace a uno pensar cómo es posible que haya políticos que viendo esa miseria en estos niños, en esas casas, bueno, no son casas, a donde viven, puedan tener todavía la osadía de seguir robando. Porque no creo que cualquier ser humano con un alito de fe en un Señor superior pueda robar al ver esas caritas inocentes que no tienen ni para un tiempo de comida. El país en sí, ¿cómo lo ve, doctor? ¿Cree que van a hacer elecciones? Ayer la policía dijo de que estas muertes no tienen nada que ver con la política. Fue lo que dijo Julián Pacheco, ministro de Seguridad. ¿Qué piensa, doctor, de esto que ha ocurrido en los últimos días, fin de semana especialmente? Bueno, en primer lugar, Raúl, que es sumamente lamentable que valiosas vidas humanas se hayan perdido. Todo asesinato es un sinsentido realmente en cualquier sociedad, y obviamente que estos asesinatos en donde son candidatos de diferentes partidos, pues obviamente crean inicialmente un panorama de incertidumbre. Lo más importante acá es que las autoridades hagan una investigación lo más rápido posible para tratar de determinar cuáles son los verdaderos móviles que se han dado detrás de estos asesinatos. Y en un principio se ha señalado que son asesinatos de carácter político, pero hay que cerciorarse de eso. Las mismas autoridades tienen la obligación de tratarse de asesinatos políticos, tratar de desarticular cualquier trama que se esté dando en esa dirección. Y si no lo son, pues por lo menos develar cuáles son las condiciones. En otro orden de cosas, Raúl, yo considero que el proceso electoral va a ser un proceso pacífico, participativo. La población va a llegar en masa a la votación. Hay un profundo deseo de cambio después de 12 años de gobierno del Partido Nacional, en donde el país ha retrocedido en todos los índices que se puedan considerar a nivel internacional, en el índice de desarrollo humano, en el índice de gobernanza, en el índice de corrupción, en el índice de gobernabilidad, en fin, todos los indicadores nos muestran un profundo deterioro del país, y esto producto de concentración de poder. No existe la separación de poderes en nuestro país, los niveles de corrupción altísimos, se expulsa a la MASI de Honduras, producto de los juicios que había iniciado, en donde aparecían tanto congresistas como altos funcionarios del gobierno acusados a los tribunales de justicia. Entonces, todo esto aunado a los altos niveles de desempleo y pobreza, a las promesas incumplidas de un programa 2020 que señaló que se iban a crear 600,000 empleos en 5 años y que iban a entrar 13,000 millones de dólares a nuestro país en inversión, cosa que, al contrario, la inversión extranjera se ha desplomado completamente del 2017 para acá. Y esto está reflejado tanto a nivel nacional, ese deseo de cambio, de tal forma de que yo estoy seguro que eso se va a expresar en el próximo evento electoral que tenemos el 28 de noviembre, y que Honduras va a entrar a un proceso de cambio sustantivo, en donde vamos a tener un gobierno que se preocupa realmente por la población, por sus necesidades, por educación, por salud, por seguridad social. Y Honduras va a disminuir toda esa polarización que se ha mantenido en nuestro país a raíz de la violación de la Constitución, de la violación de las leyes y del hecho de que realmente el Estado de Derecho se ha perdido en Honduras. Así que creo que va a ser un evento pacífico, y solo resta esperar que aquellos que en el 2017 se aferraron
al poder a través de un inmenso fraude, pues no traten de hacerlo nuevamente, porque eso sería complicar una situación ya de por sí muy delicada que vive el país. ¿Las posibilidades del Partido Nacional cuáles son? Bueno, Raúl, hemos estado trabajando intensamente. La política es una ciencia que nos dice que hay que ponerle atención a lo que el pueblo quiere, a lo que el pueblo necesita. Hay dos formas de hacer campañas políticas: pedirle a la gente que tenga esperanza y que vote por cosas buenas que pueden venir, o pedirle a la gente que vote contra cosas que le estorban a algunos políticos. El votar en contra no es construir, el votar en contra es destruir. El votar a favor de programas de gobierno o de candidatos que muestran sus cualidades y generan esperanza, eso es construir. El Partido Nacional tiene un candidato presidencial que ha hecho gala de su convivencia pacífica y armónica con la sociedad, y especialmente ha sido casi un ejemplo, un paradigma en materia de solidaridad social, ya que toda su vida ha hecho solidaridad social con la gente pobre, especialmente en Tegucigalpa, y ha demostrado además que tiene una capacidad extraordinaria de ejecución presupuestaria y de planificación y obras concretas. Yo sé que la gente de oposición no tiene como trabajo decir las cosas buenas que han sucedido en el gobierno o que ha hecho Papi a la orden, pero negar, por ejemplo, la transformación absoluta que ha tenido la capital de la República en su infraestructura física, eso sería negar que el bosque está enfrente, porque las obras son múltiples y los beneficios son múltiples, y no solo en la periferia de la ciudad, aquí en el centro de la ciudad, en las zonas céntricas de la ciudad, sino que también en muchos barrios y colonias. La gente solo tendría que recordar cómo estaban hace 6, 7 años sus calles, cómo estaban sus cunetas y cómo están ahora sus vías de acceso, además de los programas de acción social que se han ejecutado a través del Gobierno de la República y a través de la Alcaldía Municipal. No hay duda que un país con las necesidades que tiene Honduras y las condiciones de pobreza que se han agravado por situaciones particulares de la naturaleza, como el tema de los huracanes y la misma pandemia, estas son pruebas de fuego que ha tenido que enfrentar el gobierno nacionalista y de las cuales poco a poco se va saliendo. Hay gente que dijo que 17 años iba a tardar Honduras en vacunar a su gente, porque Honduras tenía un gobierno inepto y que no servía para nada, aquí no funcionaba nada. Hoy la situación es diferente. Estamos aquí 4 expositores, guardando condiciones de seguridad, pero vacunados todos. Y el hondureño que no ha recibido la vacuna es porque no se quiere vacunar. Y aprovecho para pedirles que por favor se vacunen. De tal forma que cosas como esas que incitaba el desprecio público y el odio contra el gobierno, tratando de mostrar que eran ineptos por toda situación, ha quedado totalmente en la mentira, y no hay nadie de la oposición política que venga a decir que felicitan al gobierno y al pueblo hondureño, porque en realidad lo hicimos todos, por la situación en que se está trabajando contra el COVID, que todavía es una situación difícil, pero el país está en muchas mejores condiciones para enfrentar esa pandemia. Todavía falta mucho trabajo, pero estamos en condiciones de control en este instante. Los 2 huracanes, por ejemplo, negar la destrucción de la infraestructura productiva del país y creer que votando en contra van a resolver los problemas. Solo los políticos inexpertos o ingenuos pueden dedicarse a pedir votos en contra
sabiendo que todos los años van a haber huracanes y van a haber posibilidades de destrucción de la infraestructura productiva del país por efectos del cambio climático y esas situaciones que nos han puesto en posiciones graves para podernos levantar. Hoy el país cuenta con una, y voy a decir estas cosas porque ya Hugo Noé dijo las cosas que la oposición cree que tiene el país, pero hay cosas buenas en Honduras. Y a mí me toca decir las cosas buenas, a ellos les toca decir las cosas malas. Evidentemente hay una infraestructura de inclusión social como nunca se dio en el país. Que la quieran demeritar y decir que solo los cachurecos le dan, eso es parte de un rigor de campaña política. Pero en el interior del país, donde han funcionado los programas de desarrollo social, donde tenemos nosotros los programas de inclusión social, que son programas que obligatoriamente el próximo gobierno que venga va a tener que seguirlos ejecutando, porque suprimirlos sería privar a la gente de los auxilios y toda la ayuda que el gobierno de la República ha estado proporcionándoles. De tal forma que el pueblo hondureño en el interior del país, donde están esos votos rurales, hoy tiene que valorar entre seguir recibiendo los beneficios de los programas de vida mejor o resignarse a que, como dice la oposición, los van a quitar cuando lleguen porque solo a los cachurecos se les dan. Toda la gente liberal y toda la gente de Libre y toda la gente de Salvador Narrala y toda la gente de otro partido político que ha estado recibiendo esos beneficios sabe de qué le estoy hablando. De tal forma que más allá de la pasión política hay hechos concretos y no digamos si nos metemos al tema de la infraestructura productiva nacional, como nunca el gobierno de la República tiene una serie de relaciones estables con los sectores productivos del país, especialmente en la agroindustria, en el sector agrícola, en el sector productivo del campo, y ha estado generándose mucha coordinación y mucho financiamiento para actividades de emprendimiento. De lo que estoy hablando también las decenas de miles de emprendedores que han estado recibiendo capital semilla, que han estado recibiendo insumos, que han estado siendo organizados, que han estado recibiendo asistencia técnica, que han estado abriendo mercados con el apoyo del gobierno, saben de qué estoy hablando. Los que no saben de qué estoy hablando son los que hoy dicen que Honduras es un narcoestado, que Honduras es un país fracasado, que la democracia no sirve, que sus instituciones no sirven, que aquí nada funciona, que todo es malo. De tal forma que al final habrán algunas cosas como lo que se está haciendo con el Golfo de Fonseca, el acuerdo que se ha firmado con Nicaragua, el aeropuerto de Palmerola, los corredores logísticos que están trabajando ya, las fortalezas de los puertos de Honduras en el norte, la proyección del nuevo puerto en el sur con Amapala y todas estas cosas, como por ejemplo la estabilidad fiscal, que la conoce muy bien don Hugo Noé Pino, y sabe que las relaciones con los organismos internacionales no son nada fácil y Honduras no ha sido condenado por ningún organismo financiero internacional. Y el tema del control de ese comportamiento de la ejecución de los fondos del Estado. Las cosas buenas no se reconocen. Las cosas malas que pueden suceder en la ejecución de ese presupuesto, que haya gente que se haya aprovechado, es muy probable que haya gente que deba estar en la cárcel por cosas que no ha hecho correctamente. Pero ahí están, Raúl. Ahí están trabajando los juzgados de la República. En este gobierno me permite porque no, el abogado solo Raúl, que el tema es que como a mí me toca contestarle a dos personas aquí, mi tiempo es más limitado contra dos tiempos. Doctor Matius, ¿qué piensa? Que me da risa. El discurso tradicional de un político de oficio. Yo venía a aprovechar el tiempo a hablar de propuestas, pero lo obligan a uno a tener que tratar de instruir a la gente de que no es venir a repetir como ahorita lo que ya se tiene como un discurso. Miren, si hablamos de vacunas, un tema que a mí me encanta, casi me muero por no tener las vacunas cuando otros países ya las tenían las vacunas puestas. Aquí se empezó tan tardíamente porque le echaban la culpa al COVAX de que no había donado las vacunas cuando desde el inicio había dicho que era el 20%.
han sido tan cínicos y siguen hablando de vacunas que yo me remontaría a lo que es el programa ampliado de inmunizaciones, un programa estrella de la Secretaría de Salud donde hemos mantenido vacunaciones arriba del 95%. Este gobierno, con datos oficiales, porque yo los leí de los mismos documentos de ellos, bajó la tasa de vacunación en general en Honduras abajo del 70%. Eso es ser mediocre, eso no se puede decir de otra manera. Y esto estoy hablando de las vacunas en general, polio, sarampión, etcétera. Y cuando caemos a las del COVID, si las vacunas han sido donadas, hombre. Yo caí en la tontería de hasta hacer una carta felicitando cuando hicieron el convenio de 4 millones de las vacunas rusas, que nunca llegaron, que no sé qué pasó con ese dinero o qué hicieron, ya que si hablamos de salud. Entonces quedemos mediocres en el manejo del COVID, sí, la culpa de las 3.000 y tantas muertes, no, ahora 10.000 y tantas muertes creo, que han dicho que son las que van, lo cual no es creíble. Es del gobierno, al no haber tenido ni siquiera oxígeno de alto flujo, al haber farsanteado con los 95 hospitales, y no pueden echarle la culpa a Marco Bográn, hombre, ningún tonto de segundo plano o de tercero va a tomar decisiones de ejecutar una cantidad de 470 y tantos millones que fueron a aprobar al Congreso, 47 de los cuales para estos hospitales. No, hombre, ahí tocaron tierra, como dijo la que renunció de ministra de Finanzas, tocaron tierra o polvo, algo así. En cuanto a la pobreza, si dicen que les ha ido tan bien en esto, es que es tan fácil, no es que uno quiera ser negativo, y yo voy a pedir que la segunda parte de este programa sea para que hablemos de propuestas de verdad, porque solo estarlos criticando no me agrada, pero me obligan. Si han sido tan eficientes, como es que la pobreza aumentó arriba casi del 74% y la miseria arriba del 53%, si son tan efectivos y nos endeudaron en 11.000 millones de dólares más, 11.000 millones, donde veo yo 11.000 millones hechos. Son tan cínicos que sacan las fotografías de las carreteras de Honduras y la que sacan es la que nos regaló la cuenta del milenio, que la perdimos con ellos desde hace 8 años. Aproximadamente no calificamos, porque están diciendo que calificamos con los organismos financieros internacionales. Si a estos son a los primeros payasos que yo voy a querer sentar frente a mí a decir, ¿cómo siguen dando préstamos a un gobierno que es corrupto? A un gobierno al que le prestan para una cosa y que lo utiliza probablemente para otra, porque como vamos a hablar con papelitos, estos son préstamos. Aquí hay 2 préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo para salud, uno por 63 millones y otro por 59. ¿Y dónde está? Aquí decía para hacer un hospital de politraumatología el 12 de diciembre del 2018. Aquí decía para mejorar los programas de salud materno-neonatal por 63 millones de dólares. Solo aquí usted tiene para haber construido los hospitales que hubieran evitado que se muriera la gente que se murió, Fernando. Yo entiendo su papel, si a usted le pagan para venir a defender, ese es su trabajo. Triste, y siempre ha sido así. Cuando hablamos de que estamos bien con el Fondo Monetario y el Banco Mundial, organismos que yo les diría en este momento corruptos, han seguido dando dinero y lo siguen dando ahorita sabiendo para qué lo están usando. Le están regalando 7.000 empiras, le están regalando, y yo tengo las pruebas, porque hasta a mi trabajadora se los regalaron. Así de cínicos y de descarados, así son. Y a la hermana de ella le regalaron los 7.000 y un freezer. Y el bolo que los vende, que da el dinero en este lugar donde ellos están, en el municipio este, es el dueño del estanco y se los calificó a los bolitos del estanco y les dice que se los va a retener porque ya se lo deben en Guaro. Entonces, por favor, eso es disminuir la pobreza, eso es ser cínico. Si fueran tan buenos, ¿qué necesidad tendrían de estar vendiendo a su candidato como diferente? Fíjese que en salud, la diferencia en que usted es abogado y yo soy médico. Y ustedes, si hubieran sido médicos, ¿qué trastada habrían hecho de muertos más? Diferente, si yo tengo un paciente con un tratamiento y ese tratamiento es efectivo, ¿para qué lo cambio? No necesito cambiarlo, porque es bueno, porque es eficiente. Y ustedes están cambiando hasta el color de su partido para tratar de desligar que son una mediocridad, que han actuado de la manera más patética posible. Ahora el otro es diferente cuando desde los años 90 trabaja en la alcaldía. ¿O estoy mintiendo? Desde los años 90 tiene contratos en la alcaldía. Desde los años 90 no era el alcalde, pero sí era el que tenía los contratos de basura, el que demandó San Pedro Sula y todo. Yo no quiero venir a atacar al señor pero tampoco le voy a aceptar que usted venga a mentir. Aquí hablemos con verdades. Si vamos a hablar de proyectos, programas, lo diferente está aquí. Lo diferente está en los programas que traemos, no en las farsas de ustedes. Si una medicina es buena, yo vuelvo a decir, no se cambia, es la que se sigue usando. Si usted es hipertenso, yo soy hipertenso y a mí me llega el medicamento que tomo, no me lo cambia el
médico. Me lo cambia si la presión se me dispara. Me lo cambia si mi cáncer avanza. Entonces, si aquí están diciendo que son diferentes es porque lo que han tenido en 12 años es mediocridad, que es lo que todo el pueblo hondureño lo sabe. Y podría regarme a estarle yo diciendo tantas cuestionadas, pero no vale el caso. Yo quisiera que habláramos de verdad de lo que hay que hacer, no de las farsas de estas, pero cada vez que digo una mentira me va a obligar a contestarle. Así de sencillo. Doctor. No, yo creo que hay una diferencia sustancial en la forma como miramos a Honduras. Y aquí es donde entra esa famosa frase que se repite en el caso del Partido Nacional: mira la Honduras de allá. Nosotros miramos la Honduras de acá. Realmente se le quiere en primer lugar echar la culpa a la pandemia, a las 2 tormentas tropicales. Podemos hablar de las cifras en 2019. La inversión extranjera era 1.100 millones de dólares en el 2017, bajó a 950 millones en el 2018, a 450 millones en el 2019, antes de la pandemia. La pobreza era 60% en el 2019, 42% en extrema pobreza. Es cierto que a raíz de esto, de la pandemia y de las 2 tormentas, ha aumentado, pero la pobreza, y principalmente la persistencia de la pobreza. Si tomamos 2010 al 2012, la pobreza no la disminuyeron. Esos programas sociales, que por cierto los vamos a mantener, pero lo vamos a mantener en una forma transparente, no en fideicomisos en donde se pueden robar parte de esos recursos, sino que realmente haciéndolos llegar a quien verdaderamente los necesita. Pero los programas sociales no son la única parte para reducir pobreza. Si usted quiere reducir pobreza, tiene que darle educación, tiene que darle salud. Fíjense que ahora me señalaban en una de las partes donde va a haber votación, y lo voy a mencionar claramente, en la escuela 14 de julio del barrio El Bosque. ¿Sabe qué me estaban reportando? Que muchas aulas no tienen luz eléctrica y que es necesario repararlas antes de las elecciones, porque por el descuido completo que está la infraestructura escolar. Lo mismo ha sucedido en hospitales, en centros de salud. Si usted quiere realmente reducir la pobreza, es cierto, para las personas en extrema pobreza, mantenga esos programas de asistencia social, focalícelos bien y déselos realmente a las personas que lo necesitan sin corrupción, pero no como se señalaba actualmente. Esta cuestión de sacar 1.300 millones del presupuesto para regalar 7.000 lempiras en la víspera de elecciones para comprar conciencias y comprar votos. Entonces, realmente vivimos en mundos diferentes y la población lo sabe y por eso está apoyando fuertemente a Xiomara Castro y a Libre. El caso específico del candidato del Partido Nacional. ¿Cómo puedo yo confiar en una persona que llega a una alcaldía y traslada recursos públicos pagados por los impuestos a sus cuentas personales y después actúa como que le van a hacer reembolsos? Eso no es un descuido así nomás. Eso es un abuso de autoridad. Eso es la misma fiscalía hizo la acusación y los tribunales controlados por el Partido Nacional se hicieron los locos y dejaron ahí pendiente ese juicio. Fíjense que cuando le preguntan al candidato del Partido Nacional de las sedes, de la venta del territorio nacional, de la violación de la Constitución, de la violación de la soberanía, ¿saben cuál es la respuesta que dice? No, vamos a ver si es bueno o es malo. ¿Cómo que no? ¿Cómo que vamos a ver si ahí está la ley orgánica de las sedes? Ahí está la violación. No tiene una opinión sobre un tema tan fundamental en nuestro país, que es la apropiación del territorio de los municipios
quitándole a los municipios territorios y con el peligro en los municipios de que se extienda realmente esa sede porque tienen la capacidad de expropiar. Están hablando en los anuncios de que vamos a la descentralización y violan la ley de municipios y permiten que con las sedes puedan quitarle hasta todo el territorio al municipio si así lo desea. Entonces, realmente es importante señalar de que no es una cuestión de ver solo lo negativo. No es una cuestión, es que la realidad así lo señala. El narcoestado no lo dice Hugo Nuén, ni lo dicen otras personas, lo dice el fiscal de la Corte Sur de Nueva York. Lo que acaban de enviar los senadores el día de ayer, 12 senadores y 12 congresistas de los Estados Unidos pidiéndole al Departamento de Estado que garantice que las elecciones van a ser libres y transparentes en Honduras, ante el temor claro de todo lo que se ha venido dando. Entonces, sí quiero señalar, y creo que la propuesta que ha hecho el doctor Mateo es importante. Hablemos de propuestas, hablemos de plan de gobierno, de cosas que se piensan hacer, pero que el Partido Nacional no tiene realmente moral para invocar al pueblo hondureño que vaya a votar a favor de ellos es bastante claro, porque realmente ha sido un fracaso en el orden de las políticas públicas. Ahí tenemos la ENE después de 12 años, las pérdidas aumentaron sustancialmente, las tarifas aumentaron sustancialmente. El Partido Nacional puede hablar de muchas cosas, pero le aumentó los impuestos a la población, aumentó el impuesto del 12 al 15 y del 15 al 18 sobre venta, le aumentó el impuesto de la gasolina, le aumentó las tarifas de energía eléctrica. Todo eso el pueblo lo sabe, y el pueblo en este momento les está tomando todo lo que andan regalando, 7,000 lempiras en un bono bicentenario, que bien lo pudieron haber pasado a diciembre, pero lo hacen ahora para comprar, supuestamente para comprar votos, pero el pueblo no es tonto, el pueblo, la población le está tomando ese dinero porque viene de sus impuestos, ese es dinero del mismo pueblo, y en las urnas obviamente va a tener la seguridad de evaluar cuál es su condición social después de 12 años de Partido Nacional, y obviamente dicen, basta ya y vamos por el cambio. ¿Qué te da risa? Yo no sé cuánta angustia si solo tenemos que esperar el 28 de noviembre. Es que la angustia es del pueblo, Fernando. La angustia es del pueblo. No, la angustia es de ustedes. No, es del pueblo que vive en la pobreza. Fíjate, primero tuvieron que juntarse, porque ellos estaban separados. Tuvieron que juntarse para ver si así les cree un poco más el pueblo. ¿Por qué? ¿Cómo es que siendo tan cínicos, porque el doctor ya utilizó un par de 2, 3 palabras ahí que merecerían una respuesta mía, pero sería entrar otra vez en esa falta de respeto nociva que tenemos 8, 9 años de estarnos repitiendo lo mismo? Que pícaros, que corruptos, que narcotraficantes, que ladrones, que sinvergüenzas y todo. Son y ahora que falta de empezamos respeto, la campaña, son verdad. doctor, déjeme hablar, yo lo No, escuché. sí lo voy a dejar, pero son falta Pero de no, respeto. pero déjeme son escuchar. verdad. Si es tan respetuoso, como dice, guarde silencio cuando yo Sí, hablo, voy a guardar porque respeto. además de que son 2 contra 1, es doble tiempo el que yo tengo que descontar aquí en el programa. Dele. La participación mía solo es 1. Dele. Cuando usted me interrumpe, me quita tiempo. Dele. Y ese es el respeto que reclamamos, y precisamente esa falta de respeto es la que está ocasionando esas confrontaciones en la calle. Dele. No queremos más insultos. Respete. Y nosotros Respete. queremos verdad. El hecho no de que usted mentira. piense de una forma no significa que usted tiene la verdad ni que es dueño de la verdad. Fernando, pero Puede estar equivocado. estos debates se han Espérate. dado siempre, Fernando. Espérate, Hugo Noé, Sí. calmate también, déjeme Siempre. hablar, hombre, los dos dijeron lo que quisieron, hombre.
Pues ¿cómo? Ahora es que ya ni siquiera tenemos derecho nosotros a exponer lo que queremos no, los Fernando, nacionalistas. sí, vas a tener todo el derecho, pero, Mira, pero esto no genera odio, Fernando, esto no genera odio. Tanto tiempo repitiendo, por ejemplo, Juan Orlando es el hombre más odiado de Honduras. Fuera Jo. Y ahí va Juan Orlando, cumpliendo su periodo, y se va haciendo obras que aunque no las quieran ver, las van a utilizar si llegaran a ganar las elecciones. Si llegaran a ganar las elecciones. Pero hoy, esa necesidad que los hizo juntarse, a Narrala, con Xiomara, es precisamente la fortaleza y la fuerza que tiene el Partido Nacional de Honduras. La gente nos cree mucho más a nosotros que a ustedes. Eso está demostrado. Si hubieran tenido éxito con tanta campaña de odio y destrucción que hicieron, el Partido Nacional estaría aniquilado. Pero hoy están desesperados, recurriendo a todo tipo de insultos y acusaciones, buscando afuera en Estados Unidos en los congresistas o en una corte, o buscando en un periodista internacional de qué se agarran para ver si provocan algún impacto que logre cambiar el rumbo de las elecciones. Están perdidos. Nosotros tenemos tracking diario. Y cada día que pasa la gente independiente se inclina más por Tito Afura, porque es un hombre que no pelea con nadie y es un hombre que tiene obra concreta que enseñar. Y además propone una reconstrucción nacional y un plan de gobierno de integración nacional con todos los sectores que han estado confrontados por situaciones de carácter político. Yo creo que cuando dice el doctor Matthews aquí, que su trabajadora le dieron un bono y que al chofer le dieron otro y que el señor de la cantina fue el que lo dio. Si es cierto lo que dice Hugo Noé Pino, que solo a los nacionalistas le dan. Yo no he dicho eso. Entonces, no ponga palabras en mi boca. Acaba de decir ahorita que lo están utilizando políticamente. Bueno, que por qué no lo dieron en diciembre, sino que lo están dando ahorita con fines electorales. Pero no dije que solo a los nacionalistas se lo están dando. Estamos hablando aquí gente madura, hombre. Pero no dije eso. Pero eso es lo que quiso dar a entender. Bueno, pero en todo caso, su entendimiento, pero no ponga palabras en mi boca. En todo caso, tenemos que ese cuestionamiento que hace Hugo Noé Pino significaría que esos bonos se van a mantener, porque él dice, los vamos a mantener. ¿Por qué dice que los van a mantener? ¿Por qué dice que los van a mantener? Los vamos a reorientar, dice. Significa que si ahorita solo le están dando a los nacionalistas, en el próximo gobierno, si fuera de Libre, solo se lo harían a los de Libre. Miren, son programas de acción social que están beneficiando al pueblo hondureño, a gente de todos los partidos políticos. Y eso es lo que hace que Hugo Noé Pino en este programa diga, los vamos a mantener, porque si dice que los van a quitar, la gente de Libre, liberales y de otros partidos que están recibiendo el bono, se van a molestar y no les van a dar el voto a ellos. Fíjese cómo bueno, lo acaban de decir aquí, pues. Y yo deberé entender cuál es la intención con que están diciendo estas cosas. Está en el programa de gobierno. Por lo demás, no soy yo el que lo dice aquí. En el programa de gobierno de ustedes está que van a quitar un montón de cosas. Por lo demás, yo puedo entender que un médico dedicado toda su vida a su carrera, haciendo su pistillo en sus clínicas y toda cosa, de repente cuando se mete a político, sale a la calle, se dé cuenta que hay pobreza en Honduras. Qué bueno que se dio cuenta, doctor. Ya era tiempo que se diera cuenta. Si diera cuenta joven, así como gente como yo, o como Hugo Noé Pino también, que desde jóvenes entramos a la política y sabemos qué es lo que pasa en el país. Que tengamos visiones diferentes de cómo resolver los problemas, porque Hugo Noé siempre se ubicó a la izquierda y yo no me ubiqué en la izquierda. Eso es una cosa distinta, pero es discutible, es el debate político. Hoy estamos nosotros con el Partido Nacional recordándole al pueblo hondureño los riesgos de que un partido como Libre llegue al poder de la nación con los compromisos financieros que tiene del Foro de Sao Paulo, en donde le han planificado toda la campaña política y le están haciendo el financiamiento también. Yo creo
que cuando nosotros ponemos los anuncios de doña Xiomara expresando su amor por Hugo Chávez, por Nicolás Maduro, y Mel Zelaya haciendo lo mismo, y los dirigentes de Libre haciendo lo mismo, quienes están confesando su amor por el socialismo del siglo XXI son ellos. Esas no son palabras de ningún líder nacionalista. Esos son testimonios puros de ellos, diciendo lo que les gusta y hacia dónde quieren llevar a Honduras. ¿A dónde quieren llevar a Honduras? Al comunismo, al socialismo del siglo XXI. Y ahí es donde nosotros hemos tenido que venir al rescate del pueblo hondureño nuevamente, Raúl. Nuevamente. Porque se agazapan y dicen, ¿cuál comunismo? No existe. Ahí se metieron por muchos años a las ONGs de ambientalistas. Ahí se metieron por muchos años a las ONGs de defensores de derechos humanos. Ahí se metieron a muchas actividades en las que estuvieron agazapados. Cuando vuelve a salir el socialismo con Hugo Chávez, empiezan a sacar la cabeza por todos lados. Y hoy están con financiamiento del Foro de Sao Paulo desestabilizando las democracias latinoamericanas en las que no han podido tener control. Porque lo que está pasando en Honduras es lo mismo que pasó hace poco en Chile, que pasó en Bolivia, que pasó en Perú, que pasó en Ecuador, que pasó en Colombia, en parte pasó en México también, y con dinero de la izquierda internacional y del Foro de Sao Paulo de Nicolás Maduro, han estado financiando todas estas actividades que significan un riesgo para Honduras. El Partido Nacional está en la obligación de decirle al pueblo hondureño quiénes son los que están detrás de esta campaña y qué es lo que pretenden. De tal forma que cuando han empezado con organismos de fachada a pedir ahora que pare la campaña de odio, que paren los anuncios del Partido Nacional, que ya no sigue el Partido Nacional o que el Partido Nacional ahora anda con otro color. Todas esas cosas son exactamente maniobras y estrategias para tratar de evitar que el pueblo hondureño vuelva los ojos hacia la verdadera realidad nacional y vea el peligro en que está el Estado de Derecho y la democracia, que aunque no es perfecto, que aunque tiene problemas, es la mejor forma de vida. No vamos a permitir otra Venezuela en Honduras. No van a permitirse en Honduras que venga la gente de izquierda, solapada, escondida. Aquí les da vergüenza ahora usar el color a los nacionalistas, andan con otros colores. Y los que han pregonado por años el socialismo, los que han ido a darle besos a Nicolás Maduro, los que han ido a aplaudirle, los que traen expositores aquí, los que traen financiamiento, ahora les da vergüenza decir que son comunistas. ¿Por qué si les gusta tanto y lo pregonan, por qué no lo reconocen públicamente ahora? No, Xiomara no, pobrecita, no, ni quiera Dios. Ahí están, proponen un plan de gobierno que elaboró Hugo Espino. Comunista. El día del plan de gobierno, sí, es la misma agenda de gobierno que propuso Hugo Chávez en su momento. Hugo es comunista. Ayer precisamente, Hugo Espino siempre ha sido un hombre de izquierda, el hombre no lo niega. Pero eso no es ser comunista. No. Fernando, bueno, tú déjame, espérame. No es cerrado. No, bueno, cierra rápido porque ya llevas como 15 minutos. Bueno, entonces ya hasta me distrajo. Táctica del comunismo. Táctica del comunismo. Sí. Entonces, estamos frente a una situación delicada en la que estamos obligados nosotros a quitarle el ropaje a las ovejas, ¿verdad? Que son negras y le ponen un ropaje blanco. En Honduras, el pueblo hondureño no quiere aborto. ¿Quién hablaba en Honduras del aborto? ¿Quién hablaba antes de la propuesta del plan de gobierno de Libre? ¿Quién mencionaba aborto en Honduras? Nadie. ¿Por qué salió a la palestra? Porque Xiomara propuso 3 formas de aborto en el programa de gobierno. ¿Por qué se habla de matrimonio gay? Porque en el programa de Libre estaba el matrimonio gay. ¿Por qué se habla de educación binaria? Porque en el programa de Libre estaba la educación binaria. Y circuló el programa de gobierno, se lo mandaron a las redes sociales. Después, cuando nosotros hacemos la denuncia contra el aborto y contra el matrimonio gay, entonces corren a sacar un comunicado diciendo que no, que ya no, que esa propuesta no va, que se fue ahí por equivocación y todo. Y ese comunicado lo firmó Hugo Espino.
Y lo vi. Pero el y lo matrimonio, escribió. el matrimonio gay. No, el tema es que por dicen alusión, que nosotros inventamos esas cosas. es que si las inventaron, Fernando. Y estuvo Cálix en un programa diciendo, me quito el nombre, renuncio a la candidatura si me demuestran dónde Xiomara propuso eso. Y eso estaba propuesto. Fernando, aquí en este programa estuvo. Fernando. Y entonces, Mira, ¿por qué proponen las cosas? Perdón, es que esta tesis es Hugo Noé, por lo que dijo el doctor que estaba diciendo que nos da pena reconocer. Pero es que tú estás haciendo alusión a mí. Si lo proponen y piden disculpas después, si lo retiran del programa de gobierno, les da pena reconocer. Bueno, déjame contestarte. ¿Quién lo propuso? Pues. Déjame contestarte. ¿Quién lo propuso? Déjame contestarte. En el plan de gobierno está bien, no sé si lo propuso Hugo o no, pero en el plan de gobierno está. Déjame contestarte, Fernando, respecto a él lo firmó. Mira, pues el plan de gobierno es el organizado. Mira, hay una cosa, Fernando. Hay una no, espere. ¿Quién organiza el plan de gobierno? Mire lo contradictorio que son los nacionalistas, porque como no tienen argumentos, ¿cómo comenzó Fernando el programa? Comenzó diciendo, aquí no debemos de empezar con el voto en contra, sino que debemos hablar de propuestas y de lo que se ha hecho. Toda la relajila que ha hecho en los últimos minutos... Retahila, perdón, sí, tiene razón. La retahila ha sido, son comunistas, son pro aborto, son pro matrimonio gay, etc. ¿Eso qué es? ¿Voto a favor o voto en contra? Y así como eso, tienen toda una serie de argumentos. Mira, Fernando, lo del matrimonio gay, ustedes se lo han inventado, porque nunca estuvo en el programa de gobierno. Y si está, muéstrame dónde está. Lo que sí se hizo una rectificación, realmente, fue la de la parte que tú mencionaste, educativa. Y te voy a hablar, tú dices que hablar del aborto. Fernando, ¿cuántos abortos hay en el año en Honduras? ¿Cuántos abortos hay? Señalar. ¿Cuántos? No, pero tú eres un hombre con conocimiento de la realidad nacional. Acabas de decir que juntos conocemos la realidad nacional desde hace mucho tiempo. Entonces yo te pregunto, ¿cuántos abortos hay en Honduras? Y te voy a señalar un anuncio que salió muy bonito para explicar. Le preguntan a una serie de personas al azar, más o menos 6 o 7, si ellos están de acuerdo con el aborto. Y todos dicen que no. Después les preguntan a todos que si conocen alguna persona que ha abortado. Sí, le dice, yo conozco una prima mía, el otro conoce a una compañera de trabajo, el otro conoce a una hermana, etc. Y le preguntan, ¿usted está de acuerdo que todas estas personas que usted conoce vayan a la cárcel por haber abortado? Lo que se señala realmente es la despenalización del aborto en casos que son considerados a nivel internacional como casos extremos. Lo que pasa es que ustedes están acostumbrados a la mentira, a la desinformación, a la desorientación del público. Dice que somos comunistas. A mí me han conocido en el país todo. Es decir, yo puedo considerarme una persona de centro izquierda. Matrimonio igualitario, me dice. No existe en el programa de gobierno. No existe. En ninguna parte del programa de gobierno. Fernando, tú eres versado en muchas cosas. ¿Existe un partido socialista en España? Existe un partido socialista, está en el poder en una coalición ahorita. ¿Y eso es una democracia o no es una democracia España? Todo el mundo considera. Aquí el pecado, realmente, es ir en contra del status quo. Lo que quieren estas élites políticas del Partido Nacional, y no te ofenda, Fernando, no te ofenda, son élites corruptas, son élites vinculadas al crimen organizado. Eso está probado, eso no es una cuestión de una opinión. Ustedes expulsaron a la MASI de Honduras porque les estorbaba, porque sabían que venían más juicios
en contra de la corrupción. 280 millones de lempiras de la Secretaría de Agricultura para que fuera a parar a dos partidos políticos. Eso realmente es terrible en nuestro país, lo que se hizo en el seguro social, lo que se hizo en las compras de los hospitales móviles. Esos no son inventos, esos son realidades que vive el país. ¿Y qué es lo que ha despertado Xiomara? Xiomara ha despertado la esperanza en el pueblo hondureño del cambio. Yo me siento orgulloso de toda la gente que colaboró en el programa de gobierno. Por cierto, que es el único programa de gobierno que yo he visto. Yo no he visto programa de gobierno del Partido Nacional. Yo no he visto propuestas del Partido Nacional. Lo que el Partido Nacional busca es únicamente la continuidad para seguir disfrutando del presupuesto público. Nosotros sí hemos planteado y lo hacemos con un diagnóstico en cada uno de los sectores, en educación, en salud, en devolución del Estado de Derecho, en lucha contra la corrupción, porque nosotros sí vamos al proceso electoral y posteriormente a derogar el código penal que protege la impunidad en nuestro país, a las reformas legales que hicieron, que sujetaron al Ministerio Público anticonstitucionalmente al Tribunal Superior de Cuentas y a la Comisión Nacional de Banca y Seguro. Vamos contra la ley de escucha, vamos contra la ley del Consejo Nacional de Defensa, que es inconstitucional. Vamos con todo esto que ha constituido un muro de impunidad a los corruptos de nuestro país. Así que tenga la seguridad de que vamos en esa dirección. Y si hay algo que a mí me molesta, yo estoy acostumbrado a debatir realmente de altura. Y yo quiero señalar esto para finalizar, Raúl. Yo no sé de dónde proviene de que las críticas son campañas de odio. Los debates los hemos visto en todo el periodo democrático de nuestro país. Criticar de una u otra dirección, esa no es campaña de odio realmente. Lo que pasa es que se quiere justificar un statu quo en función de decir que estos son campañas de odio. Este es un derecho de participación realmente que tenemos como ciudadanos, de decir los daños que se le ha hecho al país. Así que lo que sí me molesta es que se hable de mentiras. Podemos argumentar diferentes visiones, diferentes posiciones. El Libre nunca ha escondido ninguna de sus posiciones, realmente. Y en ese sentido, pero si ya vienen con mentiras que el matrimonio igualitario, que nunca fue planteado, promoviendo el aborto, que nunca se está promoviendo, sino que se está despenalizando casos especiales, cuando se viene a hablar de cuestiones que no están en el programa de gobierno, que no constituyen la plataforma, entonces ahí es donde viene precisamente lo que supuestamente no se iba a discutir en este momento, a atacar en contra y no la propuesta. Yo creo que deberíamos de pasar a lo que el doctor Mateo había señalado. Discutamos acerca de propuestas, pero no vengamos a tratar de desinformar y desorientar a la población. Doctor, antes de la pausa. Sí, y antes de entrar en la parte de propuestas, mire, viene Fernando, que lo conozco desde que era de la Mancha Brava del fútbol, donde a mí me pusieron una pistola cuando yo era estudiante de medicina de excelencia académica, y se fueron a tratar de robar las urnas cuando yo vi a Ramos Soto con sus dos guaruras abalanzarse contra la puerta a 2 metros de donde yo estaba, y no me lo pueden desmentir porque el cerebro anatómicamente está dividido en lóbulos. Cada lóbulo tiene una función. Uno es para la memoria, memoria reciente, memoria antigua, para el razonamiento lógico, que aparentemente aquí también falla el cerebro, porque hasta hace poco que yo recuerde, no sé si él ya se le olvidó porque se ofende que uno diga las cosas y dice que es malcriadeza. Para mí me enseñaron que decir la verdad no es malcriadeza. Cuando él perdió, bueno, dijo que le robaron las elecciones internas de su partido, atacó y dijo que había que estar contra el candidato con el que ahora se mueren, con el que ahora defienden, con el que ahora es, bueno, camino a la beatificación, creo yo.
le echan de que ETA y IOTA fueron lo peor y que con eso fue el acabose para este gobierno. Y nosotros no tuvimos el MICH, fue. Y el MICH nos destruyó el 95% de la infraestructura sanitaria del país, nos destruyó las escuelas y todo. ¿Y qué pasó? Se reconstruyeron, tuvimos que cambiar el plan que había de gobierno para en ese tiempo, 98 al 2002, y no hubo ninguna epidemia que se nos fuera de las manos, ninguna. Y ese sí fue huracán que estuvo sobre Honduras, no el ETA y el IOTA, que solo atacó, gracias a Dios, la zona norte, no todo el país como fue el MICH. Venimos y hablamos, trata de decirme que yo vengo conociendo la pobreza. Ay, Fernando, yo soy del reparto, Fernando, soy del Central, soy del Uruguay, y a mí se me inundaba la casa todos los inviernos. Yo me iba caminando para ahorrarme los 15 centavos del bus y poder con eso comer. Entonces, pobreza, no me venga usted a contar a mí. El que vengo saliendo a conocer la pobreza dice, usted sí es cínico, y tengo que decírselo así y lea la definición, porque creo que no la ha de entender. A mí me toca en el San Felipe sacarme el dinero, y no lo debo de decir, porque la mano derecha no debe saber lo que es la izquierda, pero a veces darle a la enfermera para que vaya a comprar la burrita para la persona que viene sin comer, desde las 2, 3 de la mañana de X lugar a consulta, y uno se da cuenta con su niñito, y eso lo puede corroborar cualquiera de mis enfermeras, que eso ha sido así. Ahorita que me salí, ¿por qué hubieron más de 1000 mensajes recordando lo bueno que hice en el San Felipe? ¿Porque habré actuado mal o porque habré actuado bien? Cuando hablamos de historia un poquito, miren, en la historia de Roma, porque estudian el derecho romano, los abogados, en la historia de Roma ustedes vieron que había diferentes familias de emperadores, los Antoninos, los Claudios, los Augustos, etc. Cuando alguien ya era mediocre, lo sacaban y entraba a otra familia. Así fue la historia en Roma, entonces era que era diferente. O sea, ahorita estamos saliendo de la familia orlandista, porque es malo, porque es mediocre, como tocó con los emperadores romanos, y entonces queremos entrar a la familia del otro que ha estado dentro de la misma familia orlandista. Entonces, digámoslo así, no diferente. Si yo no necesito ser diferente, si en mi familia nos criaron de la misma manera, si esa fue la manera correcta, así me criaron a mí, así crían mis hijos, así están criando mis nietas. ¿Por qué? Porque no necesitamos cambiar. Cambiamos cuando cometemos fallas, igual que lo que dije en medicina. El comunismo, pareciera que en el Partido Nacional lo han leído, o solo leen de lo del garrote que les dicen y no saben razonar, la parte del lóbulo frontal que les está fallando, porque el comunismo es la etapa más elevada del socialismo a la que nadie ha llegado. Sí, lo que hubo en Rusia era una tiranía, Stalin fue un tirano, un asesino, como lo son de derecha y de izquierda, porque lo han habido de todo, pero nunca llegaron al comunismo. A mí no me interesa el comunismo, en lo absoluto, soy anticomunista, soy demócrata por convicción, pero sí hay que hablar un tantito de lo que es la historia, porque parece que no se conoce, y no es ofensa, simplemente es decir la verdad y no aceptar lo que alguien quiere, porque es el discurso continuo de estar en lo mismo. Si vamos a hablar de aborto, el quien debe de hablar es los médicos. Aquí habría que, solo voy a plantear un caso hipotético, yo no estoy a favor del aborto por principio, soy médico, pero entran cosas en bioética, una de las clases que yo daba, 34 años de ser docente, y creo que fui buen docente, no un garrotero, enseñé a razonar a mis alumnos, y uno de los razonamientos era, una madre tiene riesgo de muerte por el embarazo que en ese momento está teniendo completamente complicado, es una madre soltera con 5 hijos, es el sostén de la familia y tiene que decidirse entre quién sigue, si se muere la señora y deja a los 5 niños ya vivos huérfanos, o se tiene que sacrificar el producto que en ese momento está empezando a gestarse. Es una decisión dificilísima, yo no la quiero tomar, pero es una de las situaciones que puede ser dada médicamente, o sea, debería de discutirse esto médicamente y no como algo político, porque eso es absurdo. Y cuando preguntó de que si sé cuántos son los abortos, sí, papá, si mi tesis fue sobre eso, epidemiología del aborto espontáneo en el Hospital del Sur, pero no vengo a dar clases de medicina aquí, sino que quiero que hablemos de las propuestas. Y el discurso de estarnos llevando a seguir hablando lo mismo que ellos quieren de comunismo de esto, estamos perdiendo el tiempo, Raúl. Yo creo que avancemos, ya sabemos cada quien lo que cada quien es, y démosle para adelante. Si el país que vamos a recoger, un buen gobernante no viene a quejarse de lo que el otro hizo.
yo estoy en la disposición de decir, bueno, de aquí borrón y cuenta nueva, sigamos para adelante, porque la vara que tanto dijo Juan Orlando que le iba a dejar bien alta, la dejó tan hundida que aquí solo se puede salir para arriba, si no son ellos mismos. Tras la derrota oficialista en las elecciones legislativas, el gobierno de Alberto Fernández afronta el desafío de tender puentes de diálogo con una combativa oposición que permitan estabilizar la economía argentina y alcanzar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para refinanciar su deuda. La coalición peronista gobernante Frente de Todos perdió el control del Senado en los comicios del domingo y aunque sigue siendo la primera minoría en la Cámara de Diputados, acortó su diferencia con la alianza opositora de centro derecha Juntos por el Cambio. El nuevo juego de equilibrios en el Congreso, donde también la izquierda aumentó su presencia e irrumpió una fuerza liberal antisistema, forzaría al oficialismo a consensuar la agenda económica en un escenario dominado por la inflación, el déficit fiscal, la pobreza y una incipiente recuperación que no logra contrarrestar el derrumbe del casi 10% de la actividad en 2020. Consciente de su mayor debilidad política a 2 años de su llegada al poder, Fernández propuso a la oposición consensuar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para refinanciar la deuda de Argentina tomada por el gobierno de su antecesor, el conservador Mauricio Macri. Este ha sido un informe para 11 Noticias. Continuamos esta mañana el doctor José Manuel Matius, candidato a diputado por el PCH. Está también el doctor Hugo Nepino, candidato a diputado por Libertad y Refundación, y don Fernando Anduray, miembro del Partido Nacional de Honduras. Fernando tiene la palabra luego de los comentarios de los dos panelistas. Fíjese que voy a empezar viendo, no sé si este era el plan original de gobierno del Libre. En la página 63, numeral ahí 15. Lo andaron, te lo mandaron. Caminar. Si es público, si lo mandaron, Raúl, a todas las redes. Sí, hicieron público, lo enviaron pues a las redes. Sí, pues nosotros sí, no son. Página 16, página 63, 15, personas lésbico-gay. Históricamente las lesbianas, los homosexuales, trans, bisexuales, intersexuales y diversas formas de orientación y expresión sexual han sido invisibilizadas, marginadas y violentadas por la sociedad y sus instituciones que las discriminan y excluyen. Libre rechaza esa injusticia y hacen una serie de consideraciones. Si van a la página 64, dice: en materia de personal LGTBIQ+, Libre propone 1, 2, 3, 4, 8. Permitiré el matrimonio legal y religioso entre personas lésbico-gay. No, eso no está en el... Eso no está. Bueno, entonces, ese es un invento. yo no puedo decirte que ese es el programa original. Ese es un invento del Partido Nacional. Eso, espérate, aquí tengo. Ahí tenemos el programa, si vos lo tenés. Lástima que no. Es que tengo no algo traje, aquí no, yo solo hago la referencia. Esa es una falsedad. Y luego. Es una falacia preñada de ignominia. Definitivamente. Evidentemente, aquí se tocan sensibilidades. En esos términos no se puede discutir. Y dicen la mentira, no voy a soportar la mentira. ¿Dónde quieren que nosotros soportemos todas las mentiras y las manipulaciones que hacen, hombre? O sea, tienen derecho a indignarse. Es que no voy a permitir la mentira. ¿Cómo voy a dejar que sigan mintiendo? Cínico, me dijo el doctor otra vez. Y quiere que le tire flores, pero como yo no soy, nunca he atacado así a una persona con insultos directos. Solo le voy a leer una definición que me mandaron ahorita. ¿Cómo lo está viendo el pueblo? ¿Cómo lo está viendo el público? Arrogante. Y dice: se llama arrogante a una persona que carece de humildad o que se siente o se cree superior a los demás. Ser arrogante significa ser altivo, altanero, jactancioso, prepotente, engreído. Es arrogante quien cree ser experto en todos los temas.
y que en consecuencia no tiene interés en escuchar otras opiniones. Doctor, la escuela del cinismo, usted que le gusta leer historia, es una escuela de los griegos del cinismo del siglo IV antes de Cristo. Sí. Antístenes y Diógenes de Medo fueron sus principales expositores. Y el propósito de eso, de esa escuela, es desconocer que más allá de lo que se ve, existen otras cosas. Para los cínicos, solo lo que se ve es lo que vale. Es decir, esconden sus sentimientos y las cosas que hay detrás. Yo le he hablado aquí de realidades concretas. Cómo vemos las cosas en el Partido Nacional y cómo las ven ustedes en la oposición. Que ustedes crean que lo que dicen es verdad, es su tesis. Y que nosotros creemos que lo que decimos es la verdad, es nuestra tesis. El que decide quién tiene la verdad es el pueblo en las elecciones. Y aunque se quejen, griten y lloren diciendo que hubo fraude en elecciones anteriores, en esta elección no van a tener esa excusa. Están manejando el proceso electoral. Tienen mayoría en los órganos electorales. Han hecho lo que han querido en el proceso electoral. Ellos. Y se resisten a firmar un compromiso de paz y un compromiso de aceptación de resultados. La comunidad internacional, a los que han llamado cínicos aquí también y que han dicho que los van a desenmascarar, obviamente la Comisión de Observadores de la OEA, de la Unión Europea, organismos internacionales, el Fondo Monetario Internacional, preocupado por la estabilidad política del país, el Banco Mundial, el G20, qué sé yo, el mismo gobierno americano. Todos ellos han expresado su preocupación porque los hondureños seamos capaces de reconocer los resultados electorales. El Partido Nacional ha dicho, si perdemos las elecciones, reconocemos al que gane y le vamos a desear suerte. Pero así queremos que se exprese también el Partido Libre, que digan, el que gane las elecciones va a ser respetado su resultado. Si los nacionalistas ganamos, ¿cuál es el problema en reconocer que somos mayoritarios? Si tienen 12 años repitiendo lo mismo, dice el doctor que yo vengo aquí como lora a repetir todo lo que dice el Partido Nacional. Usted está repitiendo como lora todo lo que dice Libre, hombre. Y lo que dice Narrala. ¿Verdad? Y solo le hace falta que diga, como Narrala aquí, que no va a haber 29 de noviembre. Que este país va a explotar. ¿Quiere que le mande el videito? Aquí lo tengo. Para que vea a su líder, el que usted apoya, llamando a la confrontación, a la destrucción, al derramamiento de sangre. Eso es lo que hacen en esta campaña. ¿Por qué? ¿Por qué amenazar a la gente así? Yo quiero que el pueblo hondureño salga masivamente a votar. En todos los países del mundo donde el pueblo ha votado masivamente, nunca ha ganado el comunismo. Nunca. Y así era en la universidad. Cuando el FRU, con Hugo Noé y el doctor Matthews, controlaban las elecciones, votaba bien poquita gente. En cuanto empezamos a motivar a todos los estudiantes para que participaran en elecciones y fueron masivamente a las urnas, se acabó el comunismo en la universidad. Y entró la era democrática. Pero quedaron agazapados ahí, y ahí están ahora otra vez. Ahí están ahora otra vez. Pero dicen que eso no existe. Nosotros estamos obligados como defensores de la democracia a recordarle al pueblo hondureño que tenemos un espejo en Venezuela. Xiomara dijo que quiere una Venezuela en Honduras. Y Mel llora por tener una Venezuela en Honduras. No volverán, no pasarán.
no regresarán. En Honduras va a haber un Estado de Derecho y vamos a estar en libertad como estamos hoy aquí en este programa, expresando cada quien sus ideas, a pesar de que no las compartamos. Bien dice Hugo Noé, siempre han habido disensos, siempre han habido posiciones diferentes, pero el hecho de que yo piense distinto no significa que sea cínico, significa que veo las cosas de otra forma. Y en la ciencia política eso es respetar la opinión de los demás, aunque no la compartamos. Por eso yo no soy arrogante. Las opiniones pueden ser diferentes, pero la realidad es una sola. Eso no lo podemos cambiar. Percepción. Las caravanas de hondureños dejando el país, huyendo de la pobreza, del desempleo, de la violencia, no son inventos de Libre ni de ningún partido. Son realidades que existen en nuestro país. Y en las entrevistas que le hacen a los que van saliendo, dicen las razones por las cuales se van. Y uno se pregunta, ¿qué ha hecho el Partido Nacional en los últimos 12 años para crear empleo? Que es la principal necesidad de la población para tener un ingreso y poder llevar y satisfacer sus necesidades básicas. Nada. Hace 5 años prometieron 600,000 empleos en el programa 2020 y 13,000 millones de dólares. En el 2021 se están cumpliendo esos 5 años. ¿Qué es el resultado? Más pobreza, más desempleo en el país. En el 2015, con la aprobación de la Ley Marco de Protección Social, prometieron que todos, que taxistas, trabajadoras domésticas, que todos vendedores ambulantes iban a estar en el marco del Seguro Social. Y más bien lo que hicieron fue robarse parte de ese dinero para campañas políticas. Pero esas son realidades, esas no son opiniones realmente. Que se cayó la inversión extranjera, son los datos del Banco Central, por favor. Que los niveles de pobreza han aumentado, ahí son datos del INE. Que en nuestro país cambió el gasto en educación de 32% en el 2010 a 21% en el 2019, es una realidad que está en los datos de finanzas. Que el gasto en salud cambió de 15% del total del gobierno central a 10%, son datos esas son realidades, no son opiniones. Por eso es que es muy importante que la gente tenga el criterio de evaluar si lo que estamos hablando son realmente generalizaciones u opiniones de cómo debió haber jugado Honduras o que si debieron haber hecho cambios. No, aquí estamos hablando de la situación del país. Que han establecido un muro de impunidad para que no castiguen a los corruptos. Miren cuántos han salido posterior a la aprobación del Código Penal porque les quitaron la prisión por lavado de activos. Que se los complementan los jueces en el Poder Judicial, quitándoles ese tipo de delitos. Eso tampoco son opiniones, son realidades. A mí me llama la atención cuando dicen que se valen de cuestiones extranjeras para ver la situación de los congresistas de Estados Unidos. Y en el 2017 no andaban repitiendo reelección como en los Estados Unidos. En aquel momento sí utilizaban a Estados Unidos como referencia. Entonces, yo creo que es muy importante que hablemos de realidades concretas de la situación. A mí que me ha tocado visitar barrios, colonias, municipios, aldeas, hay un sentimiento tan profundo, Fernando, en contra del gobierno actual, por todos estos elementos que hemos señalado, que la diferencia en las elecciones no va a ser pequeña.
Aquí no va a haber disputa en el proceso electoral. Va a ser una diferencia amplia, porque no solamente la base del Partido Libre y ahora el Partido Salvador de Honduras y el PINU, sino que también de otros sectores y los independientes. Tú señalas, la mayor parte de independientes se está inclinando por Xiomara Castro. Va a ser tan abrumadora la mayoría que va a tener que estas elecciones van a ser históricas en esa diferencia y van a ser históricas en el hecho de que vamos a tener en 200 años de historia a la primera mujer presidente de nuestro país. Y eso va a iniciar un cambio sustancial con hondureños honrados, comprometidos, que buscan mejorar la educación, que buscan mejorar la salud, que buscamos crear empleo. A mí me llama mucho la atención este tipo de argumentos del Partido Nacional, porque como lo señalé anteriormente, no tienen propuestas, es que no las pueden tener porque no tienen ni la confianza ni la credibilidad de poder decirle a la población vamos a hacer esto cuando no lo han hecho en 12 años. No les van a creer. Y no les van a creer porque no es ese el objetivo. El objetivo ahorita, como lo dijo uno de sus candidatos a diputados en un video que circuló profusamente, ¿cómo la gente vota? Con dinero en su bolsillo. Y eso es lo que está haciendo el Partido Nacional, distribuyendo bolsas de comida, distribuyendo láminas, distribuyendo bonos, gastando 1.300 millones de lempiras en bonos a última hora para tratar de convencer. Pero el pueblo hondureño es sabio. Hay sabiduría en el pueblo y sabe que el Partido Nacional es quien lo tiene en una condición de pobreza y de miseria, y que por lo tanto este proceso electoral va a ser un cambio, y todos al unísono vamos a señalar a las 6 de la tarde del 28 de noviembre, qué bueno que ya se van. Doctor, ¿por qué quiere ir al Congreso? ¿Qué propuestas tiene? Para tratar de cambiar las cosas que ahí hacen. Mire, desde su irrespeto al código de ética de ellos propios, de ellos mismos. En junio, a mitad de año, votaron a favor de aprobar el código penal. Y votaron quienes no debían haber votado, los que estaban siendo cuestionados en caso Pandora y los demás casos que tenían estos diputados. Es ilegal desde ahí. La Corte Suprema no aceptó el recurso de amparo que se metió sobre esa falla que está escrita ahí y ni siquiera lo aceptó. Entonces creo que desde el Congreso ya no pueden haber tantas momias ahí, como dice alguna candidata. Ser congresista debería ser un honor, debería ser algo temporal, un máximo de 2 periodos, no la vida entera. Pues si la gente tiene que saber trabajar de otra cosa, de ganarse la vida decentemente como cualquier hondureño. ¿Qué pretendemos en el Congreso? Bueno, primero recuperar el Estado de Derecho. Aquí se habla de que la ley los protege y todo eso, pues ¿y cómo no los va a proteger si fueron nombrados por ella? Si se quitó a la Sala Constitucional en el momento que la Sala Constitucional votó en contra de algo que le interesaba al hombre. Entonces la cambiaron y pusieron su sala y todos los dictámenes son como el hombre quiere. Y así se hizo el Tribunal Superior de Cuentas y se hace la Fiscalía y se hace todo. Un año después de la llegada de los hospitales, sacaron al fiscal, la única vez que ha salido, el fiscal 5 estrellas, a decir que se habían dado cuenta un año después, lo que cualquier hondureño de a pie ya sabía, que era una estafa lo de los hospitales móviles. ¿Y en qué quedó? Lo sacaron a decir eso, a echarle la culpa a Marco Bográn para limpiar a los demás, y ahí se acabó la actuación del señor fiscal general. Controlan todo, entonces hay que ir a desbaratar todo ese sistema, y ese sistema se va a desbaratar desde el momento en que se ingrese con un nuevo Congreso que no esté controlado por un partido omnímodo. No es ser malcriado, no es ser arrogante, es decir la verdad. Fíjese que él dice que solo está él contra nosotros dos y tiene a todo el chat de bots ahí leyendo porque se ha pasado leyendo ese celular. Yo ni siquiera traje celular porque no necesito eso. Entonces
Aquí no, más bien somos 2 contra todo el chat de bots y todos los que tienen ahí de voceros del Partido Nacional. Veamos las cosas como son. Y él sabe que sí se ha estado solo en la garroteada. Cuando yo miraba a un estudiante que no me prestaba atención, sino que estaba con otra cosa, yo le llamaba la atención y le decía, hijo, ponga atención y estemos en lo que estamos. Es con Raúl, hombre. Entonces, no es con Raúl. Usted sabe que no, Fernando. Y dice tantas mentiras como decir que yo fui del FRU. Nosotros hicimos un grupo diferente, la Unión Docente Estudiantil, los estudiantes de índice superior al 80% de la Facultad de Medicina, porque estábamos contra el FRU, el FES y el FUL, porque eran controlados por los partidos tradicionales y nosotros éramos soñadores como sigo siendo en la actualidad. Pero vamos en propuestas. Es que aquí, por el tiempo que hay, habría que preguntar de qué campo quiere que hablemos. Y no es sentirme arrogante, Fíjese sino que es prepararse. Voy a decirle algo que ya días lo quiero decir. Sí. Hay cualquier cantidad de personas hay una buena cantidad de hondureños y hondureñas que aspiran a ser diputados. Sí. Y que proponen esto y lo otro, y ahí lo veo en los anuncios. Sí. Y no se dan cuenta que en el Congreso ni la palabra le dan a muchos. Así es. Nunca. Pero eso hay que cambiarlo, Raúl. Por eso, no puede ser. lo estoy diciendo. Eso Lo que no puede cuando ser. veo eso, Sí. digo yo, no saben a lo que se van a meter. Así es. Fuiste diputado. Corten Anduray. Ya, dejó de hablar Anduray. Ese es el Congreso en Honduras. Así Y es. no este Congreso. En la historia de los congresos. No, pero antes había más debate, Raúl. Antes había más polémica, se dejaba que expresaran sus puntos de vista. Hemos caído a un nivel de falta de discusión, de debate de los problemas. Y yo no entiendo por qué. Si usted tiene la mayoría mecánica en el Congreso, usted puede dejar que los demás expresen sus puntos de vista y... Pero por ha eso le sido digo siempre. que la propuesta que usted lleve, cómo la va a armar, también Sí. ocupan muchos diputados para Claro. tener fuerza en el Congreso. Si Claro, no, tiene que haber en lo que me preguntaba de qué propuestas, porque me preguntó sobre eso. Miren, es que están en todos los campos. Aquí Honduras tiene que ser reinventada. Yo no hablo de refundada ni esas cuestionadas, reinventada. Tampoco es que estoy de Asamblea Nacional Constituyente ni nada de eso. No. Y no es que yo sigo a un líder, no, hombre. Yo soy una persona que razona y que tiene criterio propio. Y él a mí me lleva el amor a Honduras y mi fe cristiana, de verdad. Fíjense que el Papa actual, el Papa Francisco, a quien yo admiro tanto, un hombre muy humilde pero muy sabio, ha dicho algo contundente. Defender a los más pobres y desposeídos no es comunismo, es el centro del Evangelio. Y aquí, eso es lo que uno pretende, venirle a poner posibilidades a la gente que tenga trabajo, que tenga buenos lugares para educación, que tenga salud. Yo sé que el Congreso es para legislar, no estoy confundiendo qué es el Ejecutivo. El Ejecutivo es una cosa, el Legislativo es otra, pero complementados, entre que en un lado está doña Xiomara y en el Legislativo estemos gente que pensemos, que razonemos en beneficio de Honduras y no estar generando movidas, porque esta gente ha sido brillante en generar un negocio tras otro, que uno ni se lo imagina, ya cree que ya no van a haber más negocios, pero al día siguiente sale otro y salen más millones aprobados. Entonces aquí, hacer hospitales, sí estamos en eso, pero yo estoy diciendo cómo, cuándo y con qué dinero y de dónde. Por poner un ejemplo, en lo que es Tegucigalpa, el hospital de politraumatología para descongestionar el centro, el hospital escuela que fue hecho a fines de los años 70, igual en San Pedro Sula, porque si no, siempre van a estar saturados el Catarino y el hospital escuela. Fondos, si aquí existen ya, hombre, estaban en el préstamo del BID que habrá que averiguar si ya lo gastaron. El hospital del Seguro Social Médico Quirúrgico, porque se destruyó durante el huracán Mitch. Han pasado 23 años y no ha habido importancia para reconstruir ese hospital. Y hablamos 12 años del Partido Nacional ahora y no se hizo el Hospital Médico Quirúrgico del Seguro. ¿Y cómo pretenden que se atienda bien si está metido en el mismo hospital materno-infantil? El Hospital Regional del Norte del Seguro Social, si lo puede pagar la maquila, porque me van a decir de dónde se va a sacar el dinero. Bueno, con Juan Orlando uno aprendió que el dinero se saca de donde él quiera, pero nosotros no lo vamos a hacer así, lo sacamos de los fondos de previsión y de donde fuera para hacer las inversiones que él quisiera sin que fueran prioridad, como el Centro Cívico Gubernamental. Pero en este caso,
Ahorita, el Hospital del Seguro Social de San Pedro Sula, la maquila solo tiene que dar las cuotas anticipadas por un año, no recibirlas el gobierno, sino que solo es un documento que se firma, se le regresan y ellos hacen la construcción y el gobierno pone los criterios, los requisitos de ese hospital de primer nivel, cuántos quirófanos, cuántas salas, cuántos pisos, etcétera. Eso es sencillo de hacer. En materia de educación, si tomamos cifras aquí, porque se maneja mucho de cifras, el año pasado dijo el FOSDE que se perdieron de 65.000 a 75.000 millones. Yo aprendí de Paquito Gaitán, en paz descanse, que él hacía una escuela de 6 aulas con 1.200.000 empiras. Yo las estaba poniendo a 1.500.000 de 6 aulas y usted puede hacer 41.333 escuelas solo con lo que no se robe en un año. Y si son de 2 escuelas, puede hacer 21.666 escuelas. Hospitales de 50 camas, de 100 camas, perdón, puede hacer 107 hospitales a 25 millones de dólares. Si los usa de 200 camas, puede hacer 54 hospitales a 50 millones de dólares. O sea, Honduras puede cambiar si hacemos las cosas que debemos hacer y si usamos el cerebrito, la materia gris, que no es arrogancia, sino conocimiento. No confundamos arrogancia con conocimiento. Y de los griegos me encanta la historia. Sí, terminó muerto también Pericles y todos. Pero bueno, fue parte de la democracia. La democracia es el sistema que más nos gusta. No es el que sea perfecto porque no hay ningún sistema perfecto, pero es el que queremos seguir. Y como lo dijo Hugo Noé, en Francia, en Alemania, en los países nórdicos, en España, en Chile, la izquierda manda en un tiempo, hace mal gobierno, le gana a la derecha. Hace mal gobierno la derecha, le gana a la izquierda y están en eso. Yo creo que es un estadio al que debemos aspirar llegar, pero si educamos a la población, si la mantenemos sumisa, sin educación, en la ignorancia y además sometida a bonos caritativos, ¿qué voy a tener de razonamiento? Para mí los bonos no son lo más importante, es crear las fuentes de empleo, como dicen, enseñarle a pescar y no darle el pescado en la boca porque la gente se acomoda y es lo que ahorita está pasando y es lo que les conviene a los políticos tradicionales. No, creemos fuentes de empleo. Hemos aprendido que hay zonas de la ciudad donde producen de una sola cosa. ¿Y por qué no podemos poner una pequeña empresa ahí donde todos trabajen y ganen más? Y se industrialice, pues, no así tan empírico como lo hacen. En vez de estar, no, les doy el bono. ¿Y el bono para qué? ¿Para comprar un celular? ¿Para comprar recargas? ¿Para ir a pagarle el licor en las cantinas? Eso no es así. Si vamos a cambiar Honduras, la vamos a cambiar educando. Y Honduras es el país más hermoso del mundo, Raúl. Yo he viajado mucho por mi especialidad, por mi carrera, y usted quiere regresar a Honduras. Los frijoles, como yo digo, son diferentes de los de aquí, el queso, lo que sea. Entonces, Honduras es el país más hermoso. ¿Por qué estamos perdiendo nuestra materia prima más valiosa? Los jóvenes. Ahora no solo se van los campesinos analfabetas, se están yendo los muchachos ya graduados, con licenciaturas, con maestrías, doctorados, y se están yendo a trabajar de lo que sea porque tienen temor de seguir aquí. No ganan bien, corren riesgo de morirse. Entonces, y si hemos cambiado Honduras en estos 12 años, ¿qué la cambiamos? Si las caravanas, como se dice ahora, son más grandes. Entonces, a eso queremos llegar al Congreso y podemos hablar de diferentes temas. ¿Quieren que hablemos de materia energética? Hablemos de materia energética. Si eso tiene que regularse, esa matriz energética, yo preguntaría, bueno, ¿quiénes están en la Comisión de Energía? ¿Realmente la gente que debe de estar y que conoce del tema o los que conviene que estén? Porque ¿cómo es posible que tengamos el kilovatio hora más caro de Centroamérica? Y sigamos con el mismo discurso de que es que las pérdidas, y llevamos con una compañía extranjera sin recuperar esas pérdidas. Y cuando empieza a tocar algunas casas, que eso es poco lo que roban algunas casas, pero también hay que controlarlo, no, las empresas a las que se les deja ir esto. Hay cosas tan elementales que se pueden ir cambiando en Honduras en diferentes materias. El nepotismo que tienen en relaciones exteriores. ¿Para qué sirven los consulados? Si son un negocio, hombre. Para venta de pasaportes, es un gran negocio. Entonces pongamos los consulados para que trabajen para el hondureño, para que tenga oficina comercial donde sirva, para que captemos inversión hacia Honduras, inversión real, pero no la crítica. Estamos en un país donde estamos en la pobreza y llevamos las comisiones más grandes a las reuniones y vamos a pedir, ¿qué nos dan? Nada, una palmada en la espalda o una patada más abajo para que se vayan de regreso si vienen a pedir y vienen con la comisión más grande. O sea, son cosas que no le casan, Raúl.
como le digo, podemos hablar de diferentes temas. En mi caso está la importancia de reconstruir todas las escuelas. Sí está, hacer 18 bibliotecas a nivel nacional en cada cabecera departamental. Creo que la gente instruida, preparada, no va a ser arrogante, va a ser razonante, que es diferente. Va a poder, si aprende a leer, si aprende a interpretar lo que lee y leer de todo, no solo de lo que estudie como su profesión. Entonces esta persona va a ser la que va a cambiar Honduras. Es lo que yo quiero. Empecemos con 18 bibliotecas bien hechas. Me van a decir eso es caro. No, señores, y con lo que se ha despilfarrado. Si me pongo yo a ver las lanchas que compraron en Israel, en Colombia, ¿para qué me sirvieron? Honestamente. Ah, no, que ahorita llevamos material a Guanaja. Pues eso se pudo haber llevado sin necesidad de la lancha. Con el valor de esa lancha pudieron haber hecho 2 hospitales que hubieran salvado vidas. Y eso no es estar diciendo mentiras, es estar diciendo una realidad. Con el valor de esas lanchas le hubieran puesto alto flujo a los triajes o hubieran habilitado el Hospital Escuela y el Catarino como centro para atención de pacientes con COVID. Nunca lo quisieron entender y, bueno, ¿para qué recordar lo del pasado? Ahora es lo que viene. Hospitales que sí valgan la pena, escuelas que sí valgan la pena. En la seguridad agroalimentaria, la diversificación de los cultivos, hay que poner agua. Y el agua se puede poner también en la costa norte, que es en que no hay, y tiene todo el mar enfrente. Y no se desaliniza el agua ahora. Si eso lo hace Israel, podemos desalinizar, además de potabilizar. ¿Por qué hay que comprar las botellas de agua? Si el agua potable podía venir en el grifo como la tomábamos cualquiera de nosotros. Entonces eso hay que cambiarlo, pero es un negocio porque interesa seguir manteniendo las pipas que llevan el agua a los barrios altos, porque no nos interesa ponerle agua, no nos interesa ponerle sistema de excreta, hay que trabajar en el sistema de excreta. De la seguridad agroalimentaria que le mencionaba, tenemos que volver a diversificar los cultivos. Honduras ahora compra hasta el maíz y el arroz, increíble, pero podemos convertirnos en el huerto de América, eso es haciendo 4 cultivos al año de diferente manera, como lo están haciendo en la sede del sur. Y porque solo lo puede hacer la sede del sur, que es privada, y no se puede hacer con todos los agricultores de Honduras. Garantizarles el precio justo, porque si usted no le garantiza el precio justo a una persona de esta, ¿para qué quiere seguir produciendo? Se viene a las esquinas de Tegucigalpa a estar pidiendo, y eso genera más problemas, no soluciones. Pero a esa persona le damos un poquitito de dinero y la mantenemos como un voto. Así no es. Hablemos con firmeza, con franqueza, con honestidad. Y como cosas de propuesta, démosle, pero lo que dice Hugo no es cierto. Yo no he hecho propuestas más, no he escuchado propuestas más que decir yo soy trabajador, trabajador, trabajador. Yo también soy trabajador. Si toda mi vida trabajé desde antes de las 7 hasta 10 de la noche que llegaba a mi casa. ¿Y eso qué me hace? ¿Diferente a quién? A nada, si eso lo hace cualquier hondureño. Las señoras solteras se levantan desde las 4 o 5 de la mañana a trabajar y se acuestan a la 1 de la mañana y no salen de su pobreza, de su miseria. Aquí entonces enfoquémonos en los temas que son torales y yo puedo hablar de 17 temas en este momento de los que tenemos desarrollados, de lo que hay que hacer y que hemos empezado a discutir con Hugo Noé para incorporar en el plan de trabajo de Libre, porque no va a ser el plan de trabajo de Libre, sino el plan de trabajo del gobierno que va a llegar. Y aquí hay que decirlo claro también, si ya vamos a hablar como políticos, la oposición va a ganar. La oposición a partir del 28 de noviembre ya no va a ser la oposición, va a ser el gobierno de transición y ahí vamos a empezar a cambiar, porque vamos a empezar, esos 2 meses son los más arduos para a partir del día que se tome posesión en enero, empezar a trabajar, porque Honduras necesita tanto para cambiar que no hay tiempo que perder. La han dejado tan abajo que tenemos que trabajar para subirla y serán los mejores hombres y mujeres, y yo lo tengo entendido así, sin un color político, sino los más capaces, y sí los hay. Bien, voy a hacer una pausa para venir ya al cierre del programa. Te manda saludos de doña Lorna. Saludos. Que te ve tranquilo, dice hoy. Claro, sí voy a ganar. Vamos al cierre. Gracias, Fernando, por haber participado. Bueno, Raúl, gracias por la invitación. Yo quiero pedir que cosas como las que ha estado pregonando Narrala no pasen. Me refiero a cosas como esta que voy a poner.
Ya no vale la ley local, ya no vale el Ministerio Público, ya no vale el Congreso, ya no vale la Corte, ya no vale nada. Ni siquiera la SAR, ni siquiera la que recaude el pisto. Váyanse antes del 27 para evitar más muertes. ¿Qué les parece? Estos son los que quieren gobernar. Con ese tipo de mensaje de odio, de destrucción, derramamiento de sangre, tenemos que decirles que no. Y ese discurso no es raro en los partidos que pregonan ese tipo de confrontaciones. Honduras merece paz. Yo mencioné en este programa la necesidad de hacer un acuerdo de paz y de que todos reconozcamos los resultados. Yo quiero exigirle, ya que mis amigos van a cerrar después, que se comprometan con el pueblo hondureño a reconocer los resultados de las elecciones. Que digan públicamente aquí, así como he dicho yo, si ellos ganan, el Partido Nacional va a reconocer el resultado. Pero que ellos digan públicamente que si gana el Partido Nacional, van a reconocer la voluntad del pueblo hondureño. Estamos seguros de que vamos a ganar. Partido Nacional con 1.500.000 hondureños en su censo que ya están ubicados, listos para votar en las elecciones. Vamos a ganar las elecciones. Todas las encuestas nos dicen que vamos a ganar por un margen amplio, que no va a quedar duda. Por eso le pedimos a los nacionalistas que dentro de la paz y la tranquilidad vayamos a las urnas. Vayamos a luchar por Honduras. Nacionalista, Honduras hoy te necesita. Por eso, como un general que he sido de las batallas del Partido Nacional, hoy le digo a todos los nacionalistas a nivel nacional, nacionalistas a las urnas a votar el 28 de noviembre. Muchas gracias, Raúl. Gracias, Fernando Anduray. Doctor Hugo Noé Pino. Bueno, Raúl, es bastante claro de que nos aproximamos a una victoria contundente de Libre, y voy a hacer un pequeño y rápido análisis. Fíjense qué interesante, los del Partido Nacional y en particular recuerdo que Fernando había señalado de que la oposición no iba a ganar porque estaba dividida. Ahora la oposición está unida. A los votos de Libre, que ha aumentado su caudal electoral, se suman los votos del Partido Salvador de Honduras, se suman los votos del PINU, y hoy va a haber una adhesión importante de importantes líderes del Partido Liberal. En otras palabras, que la oposición está unida, más los independientes que van a votar mayoritariamente por Libre, aseguran una rotunda victoria de Xiomara Castro. Ahora lo que tenemos que hacer es movilizar a la gente a las urnas, cuidar los resultados el día de las elecciones, y Honduras va a entrar a una nueva etapa en donde la corrupción, la vinculación con el narcotráfico y en las fallidas políticas públicas no van a tener lugar. Vamos a entrar a un proceso en donde el Estado de Derecho tendrá la característica principal, el respeto a las leyes, la honestidad, la lucha contra la corrupción y la creación de empleo, que es lo que el pueblo necesita. Gracias al doctor Hugo Noé Pino. Doctor José Manuel. Muchas gracias por el espacio y decirle a los hondureños, Honduras no está perdida, está bastante bajo, pero las crisis son la oportunidad para demostrar lo que se puede hacer para superarlas. Salgan a votar masivamente, las campañas de terror no deben por qué limitarlos. Vamos todos a votar, los indecisos, de una vez por todas decídanse. Es por las personas más capaces, más honestas, las que no han estado en el Congreso, las que no votaron por las leyes de la impunidad, por expulsar la masa y por quienes tienen que votar. El voto en plancha ahora es necesario. Por fin le entendimos cómo es que manejaba el Partido Nacional el asunto. Bueno, por eso lo estamos pidiendo nosotros para el Partido Salvador de Honduras. Cada quien lo va a pedir para cada uno de sus partidos. Creemos que tenemos capacidad
que nuestros 23 candidatos a diputados en Francisco Morazán, igual que los 20 en Cortés, etcétera, en todo el país, son gente capaz, honrada, honesta, soñadora, que quiere una Honduras diferente y que la vamos a lograr para nuestros jóvenes, sobre todo, si ustedes salen a votar. Salgan a votar y recuperemos Honduras, el país más bello del mundo. Gracias. Casilla. 144. Doctor. 125. Las mías son todos los nacionalistas a votar en línea por los 23, en Francisco Morazán y en todo el país. Gracias, buenos días, que estén bien.